Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor porque estamos presentes esta hora. Ya queremos compartir un versículo con ustedes en esta hora, hermanos. Y ese se encuentra en el 1 Pedro, capítulo 5, del verso 8. Entonces, le damos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestros adversarios, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Ya oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que usted me vas a traer algo para nuestra vida. Sabemos, Señor, que usted va a traer algo, Señor, para mejorar nuestra vida, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que usted abre nuestro entendimiento, Señor, para escuchamos, Señor, lo que usted tiene para decir a nosotros, Señor. Igual, Padre, a lo que vas a escuchar, Señor, que usted le abre su entendimiento, abre su oído, Señor, para escuchar y comprender lo que usted tiene para hablar acerca de ellos, Señor. Te pedimos así, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya, hermanos, hermana mía, que me está escuchando a esta hora, y estamos contentos, en verdad que sí, para poder compartir con ustedes. Y sabemos todo eso es por la gracia del Señor, por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de donde que nos fue, lo buscó, donde lo traje hacia nosotros, Señor. Él es bueno, el Señor es fiel, hermanos. No hay como el Señor, como Dios no hay. Ya, mi hermano, acerca del versículo que acabamos de leer, le vamos a poner por el título que dice: hay un león y él le busca. Hay un león y él le busca. Todos ustedes saben lo que es un león. Un león es un animal salvaje, un animal valiente, muy valiente. Él siempre anda a buscar, y todo que aparece a su lugar, él lo mata y para comer. No le importa si puede comer todos, no le importa si es grande, no le importa si es chico también. Él lo pone en la mano y él lo mata de una vez. Entonces quiero que usted entiendes bien lo que es un león. Y el león es como el diablo, Señor. El diablo anda alrededor de todo el mundo, buscando ¿qué? Buscando alma para estar con él. Aunque él sabe que tiene su castigo, dijo la Biblia, y él siempre anda buscando más gente para estar con él, y sabiendo que su lugar donde va es infierno. No hay otro lugar más. Entonces dices, el diablo es tu enemigo. Él sabe que Dios le castigará eternamente en el infierno. Y él quiere llevar a muchos a sufrir con él. Ese es el trabajo que está haciendo el diablo. Sabiendo su lugar, donde él va, y anda buscando más gente para estar con él. Pero sabemos que tiene un Dios que es grande, que es poderoso y tiene poder para hacer todas cosas malas, buenas. Sabemos que el león anda buscando a nosotros, pero sabemos también que Dios anda buscando a nosotros también. No sé cuántas ustedes que esta hora que tiene un león que le anda buscando, pero así como el león le anda buscando, quiero decirte que Dios anda buscando a ti también, porque Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere sacar de la boca del león. Dios le anda buscando